que se trata de dos autores. Y esos los llamo yo teologoides. Teologoides. ¿Sabe lo que significa la palabra teología? Theos y logos. Enseñanza acerca de Dios. Y algunos de estos teologoides le agregan complicaciones. Ellos dicen que del capítulo 1 al 39 fue un autor y que desde el capítulo 40 al 66 fue otro autor. Esos son pobres miserables y no tengo tiempo para demostrarlo, pero lo interesante es que a lo largo de todo el libro de Isaías, note bien, a lo largo de todo el libro de Isaías, el gran tópico es salvación. El gran tópico es salvación. Una linda pregunta para un examen. ¿Cuál es el gran tópico de Isaías? Salvación. Para decirnos, todos pueden ser salvos. Pero ahí nos dice los versículos. La gracia de Dios hacia todo el mundo. Me gusta mucho esa frasecita en Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios no cambia. Dios no necesita una reforma de la Constitución. Dios no necesita actualizar los principios de salvación. Son eternos, son constantes. Y qué lindo es vivir sin cargo de conciencia. ¿Estás un poco preocupadita, mijita? ¿Estás muy seria? Te mando un abrazo. Hay que estar felices en la salvación, mis hermanos. Yo doy gracias a Dios porque nosotros somos el especial tesoro, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hicimos un contrato. Respondimos al llamado que Dios identifica en tu vida. Y hace un ratito la hermana me habló sobre la salvación y por eso puse la frase aquí abajo. Quiero que la anoten. Seguridad de salvación no es presunción. Por favor, todos juntos. Seguridad de salvación no es presunción. Presunción son estos evangélicos que por ahí dicen, yo ya me salvé. Se acabó, yo estoy bien. Eso es presunción. Yo me salvé. No, Señor, Cristo me salva. Muy diferente el asunto. Presunción es el antojo de quien dice, yo ando bien, yo di todas mis ofrendas, yo hice obra misionera, prediqué miles de sermones. Tengo un compañero, pastor, que lleva registro de los bautismos y ya tiene más de 3,000. Yo le dije, mira, mi querido, qué lástima, eso te va a dejar fuera del paraíso. ¿Estás loco vos, Samuel? Sí, porque estás llevando registro de lo que hiciste. Si eso no te salva, al contrario, te puede estorbar, porque estás ahí con tu propio reportaje. La salvación es un regalo de Dios. Y yo tengo que gozarlo porque soy un especial tesoro, hermanos queridos. ¿No dicen lo mismo? Especial tesoro, ¿por qué? Porque tomaste el contrato, que generalmente se revela en el bautismo, pero el contrato sigue todos los días. Señor, tú eres mi pastor, mi guiador de salvación. Y por eso, mis hermanos, al estudiar el libro de Isaías, durante el mes de abril, mayo y junio. A ver, yo no tengo el registro a mano, ¿alguno lo tiene? ¿Cuánto tiempo se necesita para leer todo Isaías? Pues no puedes encontrar 3 horas, tal vez cada mes, para leerlo de nuevo. Y a medida que vas leyendo, marcando algún versículo nuevo, para producir tu propio estudio bíblico, para no repetir como loro lo que otros dicen, lo que tú descubres en tu propia salvación. Y yo les marqué unos poquitos versículos, ¿no es cierto? A mí me gusta tanto esa afirmación de que la palabra de Dios es eterna. Yo tengo aquí marcado, Jehová es nuestra justicia. Jehová es el autor de nuestra salvación.
43, cuando pasares por el fuego no te quemarás. No temas, 43, 5. ¿No sería bueno subrayar eso con los colores del arco iris? 43, 5. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te juntaré. De aquí, etcétera. Extraordinario. Y entonces dice el versículo 10, ustedes son mis testigos. Los pobres testigos de Jehová son testigos de un capricho que ellos tienen. Les enseñan una presentación y la repiten de memoria sin ir al fondo de la enseñanza. Nosotros también somos testigos del Señor, porque doy una proclama de lo que yo gozo. Repito lo que yo entiendo. El placer de vivir sin cargos de conciencia, sin remordimientos, sin cicatrices miserables. Por eso a los jovencitos, tus hijitos, tus nietos, enséñale, mira, evita las cicatrices, porque el resto de la vida las cicatrices molestan, estorban y producen incertidumbre. Y entonces el camino real, el camino precioso. ¿Dónde está ese versículo? A ver si lo ubico rápido. Se me va en este momento. El camino real. ¿Será que antes que clamen, yo responderé? ¿Conocen ese versículo? 65, 24. Ese es un pasaje hermosísimo. Antes que clamen, antes que oran, yo responderé. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Dios con anticipación te lo indica. Él lo señala. Nosotros todos somos como suciedad, 64:6. Claro que sí, como trapos de inmundicia. Caímos todos nosotros. Nuestras maldades nos llevaron como vientos. Sí, cómo no. Correcto, todo eso es así. Es una realidad triste. Pero dice, el humilde, noten el 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré. ¿A quién? ¿A quién mira el Señor? Al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. No es el orgulloso Judas, que dicen, yo soy el único de Jerusalén. Yo soy del DF, los demás 11 son de Galilea, pobrecetes. Esos que, como el guajolote, cluc, 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 cluc. Hermanos queridos, esa es la actitud. Yo quisiera que marquen ese versículo con un subrayado muy intenso. Yo lo puse en negro. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquella miraré que es pobre en qué. ¿Es pobre en qué? Y humilde de espíritu. Y que tiembla a mi palabra. Que no está ahí destruyéndola, partiendo pelos para traer otra idea. Nomás dice, mi Biblia dice. El escrito inspirado por Dios en este santo libro me dice cuál es el camino de regreso a la inmortalidad. Qué hermosa garantía. Y tenemos entonces esta notita extraordinaria de que andaremos en la tierra nueva. Hermanos queridos, no te aferres, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo esto pasará. Sí que hay que cuidar tu casita, hay que cuidar tu monedero, y seguro que sí. Pero no te amarres, no te arraigues, no te mantengas atado a estas cosas. Si viene un terremoto o un tornado y de repente todo se va. Sí, pero tengo seguro, me van a devolver. ¿Qué seguro tienes ahí, hombre? Todo esto es pasajero. Y no estar ahí endiosando. Noten, endiosando. Pero ahora tengo un Mustang
Yo tengo un Honda que tiene 15 años ya, y gracias a mi querido ingeniero Martínez, de vez en cuando lo retocamos un poco y anda. Sí, yo también quisiera tener un Mercedes-Benz. No tengo interés en Mercedes-Benz, por supuesto que no. Pero hay algunos que viven en esa forma. Conténtate, y si no tiene más que la bicicleta, no te quejes, viajero, vive asegurado. Y dice aquí, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Notaron ese versículo en 66, versículo 5? 66, versículo 5. Son gemas de oro. Noten, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre. ¿No tienes algún pariente que te hace pataleta? Sí, de vez en cuando tengo alguno. Glorifíquese Jehová, mas Él mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Dios es el juez. Él percibe el intento genuino, legítimo que tú tienes adentro y desconoce a esos torpes, cojos, enjutos que no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen el auxilio del Espíritu Santo. Y hermanos, es tan hermoso agradecer a Dios, porque el Espíritu Santo te ama. Y quiero leerles un versículo. Allí en Romanos, a ver si lo encuentro bien. En Romanos creo que está. Es un versículo que a mí me estimula mucho. El Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo te ama. A ver dónde está. A ver si no lo mal ubico, si no lo encuentro después. Aquí está. Romanos 15, versículo 30. Y la hermana Juárez dice en el Palabras de Vida, el gran maestro, que tenemos que ser amigos del Espíritu Santo. Y noten lo que dice aquí en Romanos 15, versículo 30. Romanos 15, versículo 30. Ruegos, empero, hermanos, por el Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu. Ahí está la frase. El amor del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí. Ese es el versículo clave. El Espíritu Santo nos ama, pero necesita tener residencia. ¿Dónde? En tus meningias, en tus neuronas, en tu cerebro. Allí quiere estar Él. Él también influye el resto de los órganos del cuerpo. Tenemos 200 órganos. El más chiquito es la suprarrenal. Encima del riñón tenemos un pequeño, como si fuese un frijolito, que produce la adrenalina. La glandulita suprarrenal es la más chiquita. Es una de las 200 que tenemos. Pero el Espíritu Santo trabaja en nuestro cuerpo en toda su extensión. Y lo hace con amor. Él quiere que ese producto de su ingeniería, que eres tú, mi querida hermana, que eres tú, mi querido hermano, Dios te ha creado. Él formó tu cuerpo. Y Él en su cariño querría que todo el mundo vuelva. Pero tu respuesta define tu llamado. Cristo no lleva registro de pecado. Y la seguridad de la salvación no es presunción. Yo puedo decir con autoridad eclesiástica, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, porque tengo un pacto amoroso con Él. Tengo un contrato que sigo alimentando
con los indicativos de su santo libro. Por eso, mis hermanos, no castigues a tu hijito o a tu hijita que está un poquito terco. Dale la bendición de algún versículo bíblico. Yo me acuerdo con mucho respeto y mucho cariño. Somos 5 varones en casa, 5 hermanos y 2 mujeres. Una mujer ya murió. Y el primer versículo que yo aprendí en español, porque en casa hablaban en alemán, era un pequeño cartelito, chiquitito. Yo lamento no haberlo guardado. Un versículo, el primer versículo que yo aprendí en español. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hermanas queridas, con tu hijito o tu nieto que es un poquito revoltoso, pon algunos cuadros en la pared. Algunos versículos se compra en el ABC o en alguna otra tienda evangélica. Esos registros, el Espíritu Santo los usa para producir milagros. Y yo doy gracias a Dios. Lo único que había en esa casita donde el piso era de barro, en la campaña de Argentina, ese versículo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera, la elocuencia, la autoridad, el poder transformador son estos enunciados. Ya no con el látigo y otros groseros tratamientos, no. A veces hace falta, pero ponga registros en la mente de estos chicos. El precioso programa de memorizar algunos versículos. Cuando eso está acá adentro, ya el Espíritu Santo tiene los chips de la computadora y Él lo trabaja. Y dice Isaías, ustedes lo conocen, el 58, etc. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Caracoles, ponga esa palabra dentro, pues. Ubíquenla en la mente de los chicos. Dale una Biblia, tal vez el Nuevo Testamento, que es su propia Biblia, y márcale algunos versículos. Ese es el genio soberano. No lo solucionan los departamentos de educación, no lo solucionan los departamentos de sociología, de política. No tienen solución. Y ustedes bien lo saben. La solución está aquí. Y hermanos queridos, que Dios nos dé esa valentía, que Dios nos dé ese empeño, con esa determinada, ansiosa acción redentora. Colocar su palabra aquí. Y por eso, compren la Biblia en cassette. Escúchela, está disponible en español, está en hebreo, está en griego, está en inglés. Escuche eso todo el tiempo. Porque saben ustedes, lo que jamás entra a tu mente, nunca se borra. Toda esa basura que la gente recoge, no la pueden barrer. Se grabó. Por eso yo no voy al cine jamás. Y a veces digo, malditos los que van a los cines. Bueno, es cosa de ellos. Llenan su mente con cosas que estorban al Espíritu Santo. Sí, pero hay que estar al día, hay que saber lo que dice la humanidad. Yo no necesito eso, porque yo estoy preparando el camino para que el Espíritu Santo me identifique como un ciudadano, no de esta triste Groenlandia que está corrupta como todos los demás países, Gringolandia, que es América. Está muy corrupta, hermanos. Fíjense los políticos, los comercios. Está terrible. Como dice el Apocalipsis, era oveja, pero ahora es bestia. Bestia. Y vamos a ver cosas peores todavía. Lo que queremos nosotros es ciudadanos en preparación para el gozo de la inmortalidad. Qué preciosa garantía. E Isaías lo repite todo el tiempo. El gran tema es salvación. Por eso, mis hermanos, yo los comprometo a que no se conformen
con el folleto de la escuela sabática. Está muy bien hecho, pero es poquita cosa para mantenerte todos los días conectado. Es poquita cosa. Tú tienes que releer todo el libro de Isaías y ojalá en estos 3 meses por lo menos lo leas como 10 veces completo. No tengo tiempo. Bueno, en el cementerio hay mucho tiempo, pero ya no puedes articularlo. Tienes que buscar momentos de encuentro con Dios. Y hermanos, doy testimonio de eso. Yo estoy completando la lectura completa de la Biblia. En pocos días ya la tengo completa otra vez. Pero pero yo tengo menos tiempo. Es cuestión de organizarte. No necesitas más que 15, 20 minutos al día. Y dentro de las 24 horas, hermano, qué cosa más preciosa que tener eso. Si hace falta, como es mi caso, a las 3 de la mañana. Esa media hora cuando estás solo o sola, como que se oye mejor la voz de Dios. Ya no molestan los timbres ni los teléfonos. Yo no sé qué decirte a ti, pero por lo menos para mí funciona de esa forma. Yo me voy a levantar a las 3 de la mañana, está loco. Bueno, a alguna otra hora del día. Pero necesitas eso, mis hermanos. Note bien, yo no estoy preocupado por tener la ciudadanía de Alemania, porque de ahí son mis antepasados. Eso no vale nada. La ciudadanía de aquí tampoco no tiene valor permanente. Pero yo estoy... Hermanos queridos, yo quiero terminar con Isaías para decirles, el gran problema es la salvación, pero tienes que gozarla con certidumbre, con asegurada confianza y no hacer análisis. Todo análisis resulta parálisis. Cuando haces un inventario, un arqueo de caja, siempre está el diablo. Vos eres un sinvergüenza, fíjate lo que hiciste. El diablo está en el inventario, pero tú tienes que cerrar eso. No, Señor, no quiero saber nada de eso. Yo quiero la provisión divina. Y hermanos queridos, Cristo no lleva registro de pecado. Cristo está en el santuario para todo el tiempo decirte, depende de mí, sujétate, quiero que seas oveja, escucha al Espíritu Santo, aliméntate del Santo Libro. No estoy exagerando, mis hermanos, le estoy diciendo mi experiencia. Todo lo demás no tiene valor permanente. Tenemos que preocuparnos por tener el alimento, porque esa es la orden del Génesis 2. Con el sudor de tu frente tienes que ganar el pan. Esa es una orden divina. Con el sudor de tu frente. Esa es una orden divina. Pero dentro de eso, la actitud de dependencia. Dios es el que me provee. Dios es el que está haciendo crecer la lechuga en el patio, que es chiquito, más o menos como la mitad de este salón. Tenemos betabel, remolacha, tenemos zanahoria, tenemos acelga, tenemos varias clases de lechuga. Todo crece, no por mi virtud, pero yo tuve que dar vuelta a la tierrita y tuve que poner semillas. Las semillas de la palabra están en tu mente. Entonces el Espíritu Santo lo hace crecer. Por eso, mis hermanos, no me lo tomen a mal. Yo quisiera que en mi curso despierte en ti una ambición de esas voluptuosas. Quiero leer más del Santo Libro. Quiero encontrar más momentos para repetir este precioso mensaje que tiene más de 3,000 promesas, garantías que tienen superior valor a cualquier otro arreglo económico, sociológico o político. Que Dios nos dé la bendición de Isaías. Vamos a pasar a Jeremías. Pobre Jeremías, profeta lloroso. Él era sacerdote y profeta. El trasfondo lo tenemos ahí durante el tiempo de Josías. Ya les hablé bastante de eso. Ahí están los versículos y los años. Josías, este muchacho, hay algunos de ustedes que tiene 39 años.
Levante la mano si hay alguno que tiene 39. Aquí hay 2, 3, como 7. ¿Qué tal morir a los 39 años de edad? Yo me emociono mucho con Josías. Qué muchacho luchador. Qué extraordinarias reformas. Cómo revolvió el templo. Y siempre pienso en Antonio, mi querido compañero. Él tiene una foto. ¿Por qué no se las muestras, Antonio, donde estamos ordenados juntos al ministerio? Si la tenés por ahí, después mostrarlo a los que lo quieren ver. Siempre pienso en él. Qué energía, qué valentía, qué empresa, qué empuje. En buena medida y con respeto a él, tenemos este templo porque hubo espuela detrás de él, ¿sí o no? Un empeño. Así fue Josías. A veces lo comparo, Antonio, con Josías. Él reordenó el templo, dispuso las órdenes, descubrieron el libro. Imagínense, el libro estaba perdido en el templo. Los presidentes anteriores de la misión. Y Josías hizo ese trabajo tremendo. Y era un muchacho un poco arrebatado. A ver, ¿tenés la foto ahí? Hacela circular para que vean los compañeros que nos colocaron de pastor juntos. Vayan mirándolos. Él está en el extremo derecho. Sí, señor. Él está en el extremo derecho. ¿Lo ves ahí? No, al último. Ahí está. Y yo estoy en el centro ahí como un compañero de él. En el centro. Pásalela para que vean la foto. Y qué gusto estar asociados en un proceso como Josías. Y yo quisiera que muchos de ustedes, porque a los 39 años parece que el muchacho se excedió un poquitito, quiso atajar a los faraones que cruzaban por su terreno y un flechazo, parece que le lastimó el pecho, enfermeras, porque vivió en carruaje desde ahí hasta Jerusalén, que son, yo calculo, como 3 horas de viaje, y recién en Jerusalén se murió, se desangró. Pobrecito, me dio mucha pena. Pero en ese lapso que Dios le dio, hizo un trabajo continuadamente útil. Y hermanos queridos, es asunto de hacer tu horario. Yo voy a tener ese tiempo cada día, en porciones de 10, 15 minutos, porque estamos preparándonos para la inmortalidad. Noten la foto de Antonio, es la última a la derecha, como el primero que hace un trabajo tan extraordinario. Ahora, hablando un poquito más de Jeremías. El ministerio de él duró más o menos 40 años. Miren la hoja, por favor. Señala el pecado del pueblo. Dios habrá de enviar invasores para corregir la conducta, es decir, la inconducta. Eso está muy bien escrito en Jeremías. Los horrores de la destrucción por causa, y noten cuáles son las causas: injusticias, tiranías, adulterios. Y pregunto, mis hermanos, ¿tenemos injusticias en nuestros días? ¿Cuán injusto el pago de mucha gente que sufre? Le dan el mínimo, mientras los billonarios ahí están despilfarrando para su egoísmo. Esas injusticias son igualitas. Dice ahí, las tiranías, las acciones burlescas para con los que estudian la Biblia. Y hermanos queridos, actualmente, y yo no quiero infectarles, no quiero que tengan la infección. Terrible, terrible. Libros que se escriben para decir que Jesús fue nomás un profeta cualquiera, fue un productor de milagritos cualquiera. Hay un montón de libros ahora que se publican para denigrar
aplastar la valía de Cristo el Señor. Y me da muchísima pena. Nosotros, entre los adventistas, el pastor Johnson preparó un libro, La Supremacía de Cristo, para presentar su excelente obra como un resumen del deseo de todas las gentes, por miles y miles de libros, para que los nuestros, los ASD, adventistas del séptimo día, no pierdan ese efecto, porque se bombardea tanto contra Cristo, tanto, al punto que tenemos ahora más de 3 millones del Medio Oriente que enseñan las teorías de la supervivencia del alma, que enseñan las teorías de la transmigración humana, que tú existes ahora como un ser humano, al rato eres un animal, después eres una mosca. Increíble. Y hay millones de gringos ahora que aceptan las religiones orientales, la meditación trascendental, donde creen que el efecto es la capacidad pensante, el criterio. Una tragedia, mis hermanos. Yo quisiera decirles, mis hermanos, no lean estos libros, los publican en las publicadoras evangélicas. La Iglesia Católica también los tiene. No lean ninguno de estos libros porque tiene un efecto en ti. Yo tampoco los leo, veo los anuncios y recorro las bibliotecas como advertencia. Cada vez que entro en uno de esos lugares le digo al Señor, si hay alguna cosa de valor, ayúdame a encontrarlo. Y saben, casi nunca hay nada de valor. 2,000, bueno, son durante el año más que eso. Cada mes, más de 200 nuevos libros teológicos salen. En Pasadena, ahí donde está el famoso seminario, tienen miles de revistas. Y cada mes, más de 200 nuevos libros, algunos chiquitos, otros más grandes, acerca de teología. En lugar de proclamar la Biblia con la autoridad textual, hay sospechas, suspicacias, parten los pelos, subdividen, estudian un versículo, presentan un concepto. Muy peligroso, muy interesante porque es un juego escolástico. Noten, juego escolástico, pero no tienen casi nadie la autoridad de decirle, regresen a la Biblia, léanla, léanla, léanla. Y hermanos queridos, en el caso de Jeremías, esa es la nota. Él les dice, viene la tormenta. Y yo pregunto, ¿no tenemos acaso hoy el mismo mensaje? No estamos gritando, lobo, 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 lobo. Lean todos los anuncios. No, Señor, yo no los necesito. Yo sí sé, según Daniel, que en el tiempo final la ciencia será desarrollada. Y 50 años a esta parte, los que han vivido tanto tiempo, sabemos muy bien los cambios. Podemos ir a la luna, ahora vamos al Marte, cosas increíbles. Y ahí dice, cuando vean ese desarrollo de ciencia, Cristo va a venir. Por eso podemos hablar con tanta seguridad. Este es el tiempo que Cristo va a regresar. Porque peor que las enfermedades sociales, ahora salieron en los periódicos, en los diarios de salud, un anuncio, cuidado en Los Ángeles. Ahora la tuberculosis está siendo hacer una epidemia. ¿Por qué? Porque todo el junk food, esa comida ordinaria que todo el mundo gusta, y la Coca-Cola y tantas otras colas, mucha gente tiene tuberculosis y es una epidemia. Y resulta que los remedios para la tuberculosis ya son mucho menos efectivos. Y estoy hablando como enfermero, 20, 30 años atrás, pero ahora las defensas contra el bacilo de Koch, que es la tuberculosis, son cada vez menos.
estamos diciendo lo mismo que Jeremías. Se viene la destrucción. No, que va a venir. Nosotros estamos bien. Fíjate, el país tiene muchas reservas de economía. No, andamos bien. ¿Qué dice él? Las injusticias, las tiranías, los adulterios. Joel y Miqueas habían predicho, pero ahora Jeremías con sus contemporáneos, y noten que son varios los pastores. ¿Quiénes son los contemporáneos? ¿Cuáles son? Habacuc, Sofonías y algo más tarde Ezequiel y Daniel. Así como tenemos pastores ahora en distintas partes que repiten el mismo mensaje. Sepan, hermanos, no hace falta gritar lobo, no hace falta dar un recital de noticias. Esta es la época. No solamente el SIDA y tantas otras enfermedades miserables, y hay algunas nuevas que están surgiendo de paso, y no vamos a meternos en ese laberinto que es terrible, terrible. Aliméntate bien, vuelve a la dieta original, y Dios te va a proteger más de lo que tú sospechas. Y aquí dice, noten, los capítulos claves, el llamado y mensaje de Jeremías. Hermanos queridos, yo me emociono mucho cuando leo Jeremías 1. Nótenlo, por favor. Nótenlo, por favor. Jeremías 1, vamos a leer solamente el versículo 5. Antes que te formase en el seno, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Algunos dicen, bueno, si yo soy mal nacido, algunos dicen, el que nace con estrellas, y otros nacen estrellados. Pero no es así. Dios quiere que todos nosotros, todos los que nacen, tienen ese plan divino. Por eso su existencia. Pero, ¿cuál es el problema? La respuesta humana. Si yo me gusta mucho Tepic, Nayarit, ahí donde venden los zapatos baratos en México. ¿Conoce alguno de ustedes Tepic, Nayarit? Bueno, hay varios que lo conocen. Me gustó visitar ahí. Yo conozco México muy bien porque he estado 20 años visitando tantos lugares en la obra de Dios. Y qué lindo es saber. Tenemos ahora en México más de 500,000 de adventistas. Qué cosa más hermosa. Dios va estimulando entre nosotros para repetirles, mire, tú has nacido porque Dios ha previsto que puedes ser un ciudadano de mi tierra nueva. Pero tu respuesta define tu llamado. Hay tanta gente que con su tequila, con su tabaco, con sus cines, cortan el contacto divino. Y nos da mucha pena. Pero seguiremos trabajando. El día 12 voy a estar en Tuxtla Gutiérrez por una semana, diciéndole lo mismo a los queridos compañeros. Solamente estimularnos. Nos necesitamos, eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo no vengo aquí a presentarte una fórmula de soluciones. No, Señor, te estoy diciendo, vete a la Biblia. Ahí está el pan de vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que hizo Jeremías. Le dije, hermanos, va a venir la destrucción. Inclusive Dios lo inspiró. Ustedes van a estar cautivos 70 años. Lo dice 2 o 3 veces. ¿Para qué? Para que se mueran todos los viejos. Noten bien, en ese tiempo el promedio de vida era más o menos 50. Así que en 70 años ni un abuelito quedaba. Se murieron todos y surgió una nueva generación. Esa era la idea. Pero dice el pastor Hon, cuando estuvo en Babilonia, la mayoría de ellos llegaron a ser tesoreros en Babilonia, porque al judío le gusta la plata. Y él dice que allí, entre el Tigris y el Éufrates, ese trozo de tierra, la tierra es tan productora que las sandías crecen tan grandes que una persona no puede levantar una sandía solo. Eso era el jardín del Edén. Irak, de ahí para abajo, todo eso era el jardín del Edén. Y se perdió.
Y cuando llega el diluvio, hermana Juárez dice que Dios levantó el jardín del Edén, lo llevó allí, para volverlo a traer ahora cuando llega el tiempo. Hermanos queridos, esa es tierra santa, pero corrupta por la testadurez. Digan la palabra, testadurez, 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 testaduro, cabeza cerrada, dormilón, distraído. Eso es lo que dice aquí. Y yo quería que noten lo siguiente. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Noten en capítulo 2 de Jeremías, qué triste informe. Y estoy seguro que conocen ese versículo. Capítulo 2 de Jeremías, versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Dejáronme a mí, ¿y qué? Fuente de agua vida, para acabar para sí, ¿qué cosa? Rotas que no detienen aguas. Hermanos queridos, noten el capítulo 17, Jeremías 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Será que tú eres uno de ellos? Dios quiera que no, mi querido. Mi querida mamacita, rostros tan hermosos, cristianos, aquí están mis hermanas, mis hermanos. Por favor, apaga la radio, apaga el televisor, cómprate la Biblia en cassette, algún libro de la hermana White en cassette, están todos disponibles. Sí, cuesta un poco de dinero, no importa, pero escucha ese material, haz que se registren tus meningias. Y noten otra vez ese versículo extraordinario, Jeremías 17, 13. Vamos a leerlo en coro, por favor. Todos juntos, los que lo tengan. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas. ¿Y cuál es la vena de aguas vivas? Aquí está, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, yo en mi vida compré miles de libros. Noten lo que dije, miles de libros. Por eso puedo hablar con tanta autoridad y lo digo con humildad. Yo he estudiado muchos libros, conozco las ideas de mucha gente, pero a todos nosotros les digo otra vez, cuanto asunto, y esos estudios los hicimos para precavernos contra los intrusos, para protegerte en ese terraplén donde quieren invadir esto. Eso es lo que yo hice. Y los entregué a la biblioteca de Montemorelos, centenares de libros. Y aquí di ya algunos libros a algunos de los compañeros y lo voy a seguir haciendo para decirte, mira, no dejes, como dice aquí, el escrito este, porque esas venas de verdad son eternas. Todos los demás elementos son transitorios, son efímeros, son halagos de espejismo que entretienen, divierten, pero no salvan, no salvan. Por eso, mis hermanos, este precioso versículo, tu maldad te castigará. Noten en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Ya llegó el recreo otra vez. Sabe pues y ve cuán malo
y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar a mi temor en ti, dice el Señor. Desde muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus ataduras. No serviré, etc. Hermanos queridos, a medida que ustedes leen este asunto, qué lástima que el tiempo es tan feroz. Yo quería decirles, el llamado de Dios viene a tu corazón. El Espíritu Santo te dice lo que espera de ti. Escúchalo. Si hay que ir a Tepic, Nayarit, o a Costa Rica, o Argentina, o Uruguay, vete ahí. Ubícate en el lugar donde por la gracia de Dios tienes más tiempo para comulgar con Él. Porque este asunto es transitorio. Esta situación es pasajera. Este asunto no tiene duradez. Porque dice aquí, el llamado de Dios. Sí, Él da segundas oportunidades. Y ahí tengo un montón de versículos que le di. Cristo es la fuente de vida. Describe Él las tragedias. Y vamos a detenernos un poquito en eso cuando regresen del recreo. Que Dios nos dé esa voluntad, esa firmeza de propósito para su gloria y nuestro crecimiento espiritual.